bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad, mi nombre es Noemí Peña y en nombre de mi colega Alejandra Forero, a continuación nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba. Problema en planta ocasionó fallo en el sistema de electricidad en Aruba. Murió en Colombia Piedad Córdoba. Así atacaron a la presidenta de Perú. Peluquero le devuelve sonrisa a niños con problemas. A esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes de nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan una semana nueva llena de bendiciones. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que ocurrieron durante este fin de semana, en donde las autoridades estuvieron a manos llenas. Este sábado en la madrugada la policía tuvo que ir con urgencia al área de Santa Cruz, allí en un giro, en la parte norte de Uchada, por un accidente semifrontal bastante fuerte, dejando a una persona herida. Se trataba de un conductor de un Chevrolet que al parecer estaba bajo influencia del alcohol, manejando a una alta velocidad, lo que jugaría un rol importante en este accidente, en donde el conductor se fue hacia la parte contraria y se estrelló bastante fuerte en contra de un Honda. Allí venía un adulto mayor que también estuvo envuelto en este accidente. De inmediato la policía se presentó al sitio e informó lo que había ocurrido. La ambulancia también tuvo que llegar para poder darle asistencia médica a la persona herida, para lo que trató los dos vehículos quedaron casi que como pérdida total. El conductor del Chevrolet, al parecer, no pudo demostrar la documentación del vehículo y aparte de eso, se encontraría allí con una ventana cerrada que se veía algo dudoso. El conductor tuvo que utilizar herramientas para poder cerrar la ventana de su vehículo. En otro hecho que también ocurrió recientemente y que han también sido afectados varios conductores en la isla, fue un caso lamentable pero preocupante que ocurrió este fin de semana, al momento en que un habitante había notado que su vehículo había sido robado para lo que se conoce como joyriding. Allí, según lo que él explicó, cerca de las 12:25 de la mañana en su casa en Sabana Liber, el propietario de un vehículo Kia Rio salió para verificar si efectivamente su vehículo se encontraba parado o no en la afuera de su casa, pues allí se dio cuenta inmediatamente que su vehículo no estaba y por eso no vaciló y tomó contacto con las autoridades. Allí le avisaron para que la policía pudiese llegar lo más pronto posible. Empezaron una persecución. El propietario del Kia Rio no lo pensó dos veces y se fue detrás de su vehículo. Él allí, según lo que explicó, dos jóvenes se encontraban en el vehículo, pero después de que ocasionó esta persecución, lamentablemente se estrellaron en contra de un poste de luz y estos dos jóvenes entraron a la parte del monte. El vehículo también, según lo que explicaron, quedó en contra de este poste. El joven detrás del manubrio, según lo que indicaron, no pudo controlar este vehículo. El día de ayer, Aruba una vez más vivió un apagón, en donde según las autoridades de WEP hubo un fallo en una de sus plantas que ocasionó que toda la isla quedara sin el servicio de corriente. Ya después de hacer todos los trabajos necesarios, lograron su reconexión. Ayer domingo en horas de la mañana la isla quedó sin el servicio de electricidad. Alrededor de las 7 de la mañana surgió un fallo en una planta en WEP que resultó que la reacción de cadena se registrara. Eso condujo a un blackout o lo que conocemos como un apagón, una interrupción de corriente por completo en la isla. Los empleados y las autoridades de WEP allí indicaron que entraron en acción inmediatamente para aislar la causa y de esa forma poder recuperar la corriente lo más pronto posible. En este proceso tuvieron que hacer todo el control en las plantas y de esta forma fue una situación delicada. Ya para las 10:33 de la mañana lograron restablecer el suministro completo de la corriente por el mar y consecuentemente a toda la isla. Como parte del manejo de WEP, en estos momentos están haciendo un análisis de causa para poder averiguar qué fue lo que ocurrió con este apagón. Después de descubrir el fallo, lograron controlarlo y así comenzaron con la recuperación del suministro de corriente en diferentes áreas de la isla. La secuencia en recuperación del suministro por diferentes áreas también depende a la estabilidad de la red de la corriente. Sin embargo, una vez más, gerencia indica que agradece a las personas por el comprendimiento y la paciencia, pero también entiende la irritación que este tipo de situaciones se puede registrar.
Recientemente el Hospital Horacio Audubert celebró su The New Year Vibes, en donde también le hicieron un reconocimiento especial a uno de sus colegas como el empleado del año 2023. Recientemente el Hospital Horacio Audubert tuvo una gran celebración. Como sabemos, no solamente ellos mensualmente tienen la celebración y también dan a conocer quién es el empleado del mes. En esta oportunidad, un enfermero de corazón que siempre está listo para ayudar. Max Avesia se convirtió en el empleado del año 2023. Recientemente el Hospital Horacio Audubert tuvo una tremenda fiesta anual para los empleados y allí anunciaron quién sería el empleado del año para el hospital 2023. Cada empleado del mes del 2023 también fue llamado para que pasara adelante y contara diferentes anécdotas que cada uno de ellos tenían. Después del conteo de 10 juntas directivas, anunciaron con honor el empleado del año 2023 y en esta oportunidad fue para Max Avesia. Max es allí, según lo que indicaron, un colega creativo y dinámico que ha inspirado a los demás y también a los profesionales en la parte de enfermería que tienen mucha dedicación y pasión por su trabajo, pero también siendo una persona muy humilde. Allí recibió elogios por parte del equipo del Hospital Horacio Audubert y junto a sus seres queridos también recibió este gran honor. Todos los empleados del Horacio Audubert y también sus directivas estuvieron disfrutando de una tremenda noche. No sean parte. Y empezamos en nuestra ronda internacional en Colombia con el fallecimiento de la líder político Piedad Córdoba en Medellín. Al parecer, las causas, un paro cardiorrespiratorio. A sus 68 años de edad, la senadora por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, murió. La congresista llegó sin signos vitales a la clínica Conquistadores en el barrio Laureles de Medellín. Pese a que los médicos intentaron reanimarla, la senadora no reaccionó. Fue traída por los familiares la senadora Piedad Córdoba Ruiz, ingresada al servicio de urgencias de manera inmediata y al ser evaluada por los médicos de la institución se encuentra paciente femenina de 69 años, sin signos vitales, con signo de livideces, con hipoperfusión. Se pasó directamente hacia la reanimación, donde se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin respuesta. Según su equipo de trabajo, la senadora Piedad Córdoba estuvo reunida con ellos ayer hasta las 9 de la noche, como lo muestra esta fotografía, la última que se conoce de ella públicamente. Sin embargo, hoy en la mañana se sintió mal, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro médico, donde falleció. El cuerpo fue entregado a medicina legal para establecer exactamente cuáles son las causas de muerte. Ya el cuerpo reposa en medicina legal. ¿Qué hora llegó? A las 12:50 llegó acá, inmediatamente se atendió, se le hicieron todas las maniobras de reanimación, se estableció un código azul que es lo que se establece en estos casos y frente a la no respuesta y que fue un paro cardíaco no presenciado. El cuerpo de la congresista permanece en medicina legal de Medellín. Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte fue víctima de una agresión en medio de una actividad oficial donde dos mujeres le jalaron el cabello, burlando la seguridad de la presidencia. Dos mujeres fueron capaces de burlar la seguridad presidencial para agredir a la presidenta Dina Boluarte en medio de una actividad oficial en Ayacucho. Latina Noticias obtuvo varios videos que muestran cómo la mujer de casaca guinda se ubica delante de la jefa de Estado para zamaquearla, mientras esta joven de polo azul se coloca tras ella para tirar de sus cabellos. Todo esto ocurre justo cuando la presidenta se encontraba lanzando caramelos hacia el público, tras la colocación de la primera piedra de lo que será la carretera Huamanga-Cangallo. Para impedir que la agresión continúe, se ve cómo de forma tardía reaccionan sus miembros de seguridad, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien lleva puesto un poncho marrón, y una serie de personas más. Señora, más acá, por favor. Más acá, por favor, más acá. Igual, pero no te puedes acá. Por eso, nosotros estamos acá. A unos metros de ella continúa llorando y gritando la mujer de polo azul. Y al delincuente que tiene en vilo a Ecuador, su familia fue detenida y deportada de Argentina.
Sin embargo, esta fue puesta en libertad donde no hay procesos abiertos en su contra. Luego de permanecer 8 horas en la base aérea de Guayaquil, la familia del cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue puesta en libertad. Su esposa, Inda Peñarrieta, sus hijos de 21, 12 y 4 años y otros allegados al narcotraficante fueron detenidos y expulsados de Argentina en un operativo de 8 horas. A las 9:30 de este viernes aterrizaron en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Tras su salida no se los volvió a ver. Ese mismo día, la fiscal Diana Salazar dijo a un medio colombiano que se practican las primeras diligencias como parte de una investigación previa por la fuga de Fito y que se tomaría una decisión sobre la situación jurídica de su esposa. La policía, por su parte, informaba que el procedimiento era de la fiscalía. No hubo ningún pronunciamiento oficial de las autoridades, pero cerca de las 6 de la tarde, un convoy con vehículos blancos de alta gama salió de la base aérea en el que se presume iba la familia de Fito, que finalmente fue liberada sin conocerse su destino. Entre 2017 y 2022, la Fiscalía investigó a la esposa de Fito por 4 delitos, pero de todos salió bien librada y de lo que se conoce no tiene otras investigaciones abiertas. El rapero Tekashi permanecerá detenido en el Palacio Justicia de Ciudad Nueva y al menos otros 5 días en espera del conocimiento de medidas de corrección en su contra por una querella de violencia de género contra la urbana Yailin, la más viral. En completo silencio y sin responder a las preguntas de los periodistas sobre la querella en su contra, el rapero Daniel Hernández, alias Tekashi, fue trasladado poco después de las 9:30 de la mañana de este sábado a la sala de audiencias donde estaba previsto el conocimiento de medidas de coerción. El Ministerio Público pide en un documento de 15 páginas mantener al intérprete urbano 1 año en prisión preventiva al considerar que no tiene arraigo en el país y tiene un perfil de potencial feminicida, poniendo en peligro a su víctima. Ya tenemos todos los elementos como para presentar la medida de coerción contra el señor Daniel Hernández, alias Tekashi. Tekashi está detenido desde el 17 de enero por la querella presentada por Wanda Díaz, quien aseguró que el intérprete ha abusado física, sexual y psicológicamente a su hija, la intérprete urbana Yailin, la más viral, quien también estuvo presente en la audiencia. Los hechos son bastante graves y no hay forma posible de que se le dicte una medida distinta a la prisión. Además de insistir que Tekashi golpeó y acosó a la más viral, los abogados de la parte querellante temen que, de ser liberado, el intérprete estadounidense de origen méxico-puertorriqueño se fugue. Una persona que a usted le pregunte dónde vive y no sabe la dirección, ¿tiene arraigo o no tiene arraigo? Mientras la crisis migratoria continúa en la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades de Texas reanudaron los arrestos de migrantes sin la debida documentación en un parque de Eagle Pass, pese a las objeciones de la Casa Blanca. Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los migrantes solteros fueron puestos bajo custodia estatal, mientras que las familias migrantes y los niños fueron transferidos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El Estado de Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. Los arrestos se producen cuando aumentan las tensiones entre Texas y la Casa Blanca por el actual aumento de inmigrantes en la frontera sur. El Estado desafió la fecha límite del 17 de enero para levantar el bloqueo que impide el acceso de la patrulla fronteriza al Shelby Park. La disputa se resolverá en la Corte Suprema ahora, mientras el Departamento de Justicia podría actuar contra Texas. Good afternoon. Entre tanto, este viernes tuvo lugar en la capital estadounidense una nueva cumbre ministerial Estados Unidos-México para abordar el tema migratorio. Además de considerar medidas adicionales que podamos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular.
irregular migration surge. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región. El mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia. Las reuniones dieron seguimiento al encuentro celebrado en Ciudad de México a finales de diciembre, con la intención de llevar adelante el trabajo entre los dos países. Y en Nueva York, migrantes empujados por la desesperación pasan la noche en las calles, cubiertas de nieve y así en busca de documentos que les permitan trabajar. Aunque las autoridades locales aseguraron que los migrantes no dormirán en las calles en medio de temperaturas gélidas, un grupo se atrincheró en cajas de cartón en las afueras de una oficina municipal con la esperanza de conseguir una identificación local, según reportó el New York Times. Jennifer Solórzano dice que esta es la única forma que tendría para identificarse. A mí el ID, o sea, mis documentos cuando yo pasé selva, a mí se me perdieron todos, no tengo ninguna documentación. Entonces yo estoy tramitando, pero no hay citas para el ID, a mí me pasa eso. Entonces trato de ir de madrugada, pero da un cierto límite de personas, entonces hasta ahora no podemos sacar, porque hay demasiada gente. Y es que dicen, las citas son difíciles de conseguir. Yo quiero sacar el ID, pero nada más ir hasta allá es demasiada gente. Uno pasa hasta el día y no termina sacando el ID. La desinformación se suma a los obstáculos que ya batallan los migrantes. La barrera del idioma y la falta de acceso a asesoría legal les ha hecho creer que una identificación local les dará permiso para trabajar, pero en realidad los permisos de trabajo son potestad del gobierno federal. Es importante obtener el ID del país. Fíjense que aquí hasta para poseer de una cuenta, cualquier tipo de cosas que se necesite realizar acá en el país de Nueva York, toca tener la identificación que es el ID. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Nueva generación sin hijos. Santo en España se cae y se rompe en plena procesión. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Cita conectando, cita conectando. La Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Cita conectando. Sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como vai solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, maneiro, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mesmo me trata por con ele tem muito escrito.
Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas, mas não pode ir para Denback, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. A continuación, con más información a través de Primera Plana. Hay una realidad hoy en día y es que muchas familias no quieren tener hijos, pues esto ha hecho que muchas salas de parto cierren en el mundo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es nada nuevo. El descenso que se está viendo de nacimientos en el mundo es un comportamiento que podría llevar a que todos los países vean reducidas sus poblaciones para fines de siglo. Según un estudio hecho por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud en Estados Unidos, se espera que en 23 países para el siglo XXI la población disminuya a la mitad, mientras también envejecerá de forma dramática. A juicio del director médico de Progene y especialista en infertilidad, esto se debe a una visión diferente de las nuevas generaciones. La cultura de tener menos hijos es algo global, va de la mano de que la mujer también, que es quien pare, o la persona que es reproductiva que decida parir, está posponiendo la edad en la que está buscando comenzar familia y están teniendo menos hijos. O sea que o no están queriendo tener los hijos, o lo están teniendo más tarde. En cuanto a los cierres de salas de parto en algunos hospitales de la isla, indicó que el servicio seguirá proveyéndose en otras instituciones. Vamos a estar viendo que hay una redistribución geográfica de las áreas que tienen menos población a las áreas metropolitanas, depende de donde estemos en Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Arecibo, San Juan y San Juan en la periferia. Pero el que se cierren servicios de obstetricia, lunaridad, no necesariamente tiene que repercutir en disminución en la calidad de los servicios. Al revés, pensamos que va a mejorar la calidad de los servicios porque entonces ahora tenemos hospitales que van a centralizar todos estos recursos, económicamente van a estar más robustos y pueden darte entonces quizá mejor cubierta de anestesia epidural por los anestesiólogos, que eso es algo que nos hace falta. Y en nuestra sección de las más virales le presentamos una situación compleja que se registró después de una misa en España, en donde San Mauro se cae al suelo en medio de la procesión. Hace unos años la policía local de Obarco de Valdeorras, esto queda en España, escogió a São Mauro como su patrón, pues cada mes de enero los agentes del Cuerpo de Seguridad Municipal se encargan de sacar una procesión con la imagen del santo en un recorrido por el casco viejo previo a la misa solemne, en el que además las autoridades locales acuden también representantes de otros institutos armados como la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sin embargo, en las puertas de la iglesia, en el proceso de levantar la imagen, esta se desestabilizó y cayó al suelo desde el anda donde estaba colocada. En el golpe, el San Mauro sufrió importantes daños para disgustos de todos los fieles allí presentes. Lo importante es que no le ha pasado nada a nadie, insistía el párroco, sin poder ocultar la tristeza ante lo ocurrido. En todo caso, remarcaba que la imagen se enviaría a restaurar de inmediato para que pudiera estar de regreso en la iglesia a la que da nombre cuanto antes. Según repitió en varias ocasiones, lo que se puede arreglar con dinero tiene solución. De hecho, sobre esta idea giró el inicio de la misa, en la que congratuló también que ninguna persona resultase herida. Y peluquero les devuelve la sonrisa a niños que perdieron el cabello en accidentes. Según lo que dice, su objetivo es devolver la autoestima a niños que han vivido algún tipo de trauma o accidente.
Como dice el dicho, una sonrisa vale más que 1000 palabras y un peluquero en Brasil lo sabe con creces. El barbero Francisco Emanuel Batista es el protagonista de emotivos videos que se han hecho viral. En una de las imágenes publicadas en sus redes sociales se ve el meticuloso proceso que realiza el peluquero para ponerle la prótesis de cabello a niños de aproximadamente 7, 8 y 10 años. Antes de iniciar, Francisco Emanuel Batista, quien tiene 30 años según medios locales que han registrado la labor del peluquero, le muestra a los pequeños que también él usa una prótesis capilar como la que está a punto de ponerles. Luego realiza el procedimiento y, por si fuera poco, remata el look de estos pequeños niños. Se trata de apenas una imagen de las decenas que el peluquero tiene en sus redes, en la que les solicita ayuda a sus seguidores para que realicen donaciones con el fin de ayudar a más pequeños. Muchas de estas imágenes también se han viralizado en las redes sociales. Y el recomendado del día para hoy viene por parte del aeropuerto de Aruba con su ruta directa Lima-Perú con LATAM. Nos vamos a Perú con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Con esta nueva ruta Lima-Aruba, viajando los jueves, sábados y domingos, podremos estar cerca de diversas actividades que se pueden desarrollar en el Perú. Busquen su ticket desde ahora a través de www.latameairlines.com o también, para obtener más información, podrán visitar www.airportaruba.com. Bungee jumping en completa oscuridad. Estas personas hacen un salto de fe y dejan atrás sus miedos, sin saber cuánto caerán, qué los espera abajo o cuán lejos están del piso. Estos valientes saltan en bungee. Para algunos es una experiencia catártica y para otros una completa locura. Quienes practican el bungee jumping, también conocido como puentismo, son caracterizados por dar verdaderos saltos de fe. Ellos se lanzan al vacío dejando atrás sus miedos y preocupaciones. No obstante, existen quienes volvieron este deporte extremo mucho más extremo, pues lo practican de noche en completa oscuridad y sin saber qué les depara las profundidades. Esta nueva modalidad fue bautizada como Blackout Bungee y el de la compañía es el único que existe en Europa. Los osados que se atreven a saltar no saben qué les espera abajo, cuándo caerán o qué tan lejos están del piso. Lo cierto es que lo hacen y viven para contarlo. Estas imágenes sin duda nos dejan la piel de gallina, una adrenalina al máximo. Y los dejamos con estas bonitas imágenes de un nieto que se reencuentra con su abuela después de casi 3 años. En Junín, provincia de Buenos Aires, un conmovedor reencuentro familiar conmovió a todos. Guadalupe Pulido compartió un emotivo momento en el que su hermano Baltasar, quien reside en el extranjero, sorprendió a su abuela de una forma inesperada. La historia se desarrolló cuando Mirta, la abuela, abrió la puerta de su hogar y se encontró con su familia reunida en el exterior. Lo que Mirta no sabía en ese momento era que su nieto Baltasar se encontraba oculto entre ellos. Mientras conversaban sobre los arreglos que planteaban hacer, Baltasar decidió darle una sorpresa que quedará grabada en los corazones para siempre. En su emocionante instante, el chico salió de su escondite y sorprendió a su abuela. La reacción de Mirta fue de completo asombro y emoción. El video de este tierno reencuentro se viralizó en las redes sociales. Y hasta aquí nuestra programación con el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Mi nombre es Noemí Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.